El mundo está tenso. Las potencias se vigilan unas a otras con desconfianza. Discursos encendidos, amenazas latentes, alianzas frágiles. Muchos se preguntan, ¿estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Pero antes de mirar hacia el futuro debemos mirar hacia el pasado. Porque la historia no se repite exactamente, pero deja pistas, patrones, advertencias que, si no las entendemos, podríamos volver a cometer los mismos errores. Según historiadores como Margaret Macmillan, los conflictos a gran escala nunca son accidentes, sino procesos de acumulación de tensiones, de errores diplomáticos y de subestimación del adversario. Hoy esa receta parece estar cocinándose nuevamente en la olla global. ¿Podremos, como sociedad, reconocer las señales a tiempo? Ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial comenzaron de forma repentina. Ambas fueron el resultado de tensiones acumuladas durante años, de grietas profundas en el sistema internacional que finalmente estallaron por eventos detonantes. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue solo la chispa. El verdadero combustible fue una red compleja de alianzas secretas, rivalidades imperiales por colonias y recursos y una guerrera armamentista sin freno que llenó los arsenales y la mente de los líderes con una peligrosa confianza. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia y el resto del continente cayó como fichas de dominó, arrastrado por pactos y movilizaciones militares imparables. El canciller Otto von Bismarck había advertido décadas antes que una gran guerra europea podría empezar por algunas tonterías en los Balcanes, y así fue. En 1939, la invasión de Polonia por Adolf Hitler fue el detonante ineludible. Pero antes de ese día oscuro hubo una crisis económica global que empobreció a millones, el ascenso de regímenes autoritarios que prometían orden a cambio de libertad y la fatídica política de apaciguamiento de figuras como Neville Chamberlain, quien creyó ingenuamente que cediendo ante las exigencias de Hitler evitaría una guerra. Incluso el Tratado de Versalles en 1919, que se suponía que traería paz duradera, en realidad sembró las semillas del odio y el resentimiento que Hitler utilizó para ascender al poder, ya que Alemania fue humillada y empobrecida con reparaciones de guerra exorbitantes. Winston Churchill, observando esos años, dijo con presencia: entre el deshonor y la guerra eligieron el deshonor, y tendrán la guerra. Es posible que hoy estemos ignorando chispas similares, subestimando las ambiciones de ciertas potencias o cometiendo errores diplomáticos que podrían encender un conflicto mayor. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividió en dos grandes bloques ideológicos y militares: Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia. Fue una guerra de nervios, de ideologías opuestas, de tecnología en constante carrera y de una lucha implacable por el dominio geopolítico global, sin un conflicto armado directo a gran escala. Hoy los bloques han cambiado, las fronteras ideológicas son más difusas, pero la tensión permanece, quizás más compleja que nunca. Estados Unidos y la OTAN continúan siendo un frente activo, fortalecido y expandiéndose, mientras que Rusia y China se presentan como una nueva alianza multipolar, buscando un reequilibrio del poder mundial. El presidente Xi Jinping y el presidente Vladimir Putin han afianzado una cooperación estratégica que busque desafiar el orden mundial liderado por Occidente, promoviendo una visión de un mundo con múltiples centros de poder. Por otro lado, el presidente Donald Trump ha reforzado activamente alianzas cruciales con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, consolidando un frente democrático para contrarrestar la creciente influencia de Beijing y Moscú. La expansión de la OTAN hacia el este ha sido vista por Rusia como una amenaza existencial y una violación de antiguas promesas, alimentando un profundo recelo que se refleja trágicamente en la invasión de Ucrania. Paralelamente, la creciente asertividad de China en el mar de China Meridional y su postura sobre Taiwán generan fricciones con Estados Unidos y sus aliados en Asia, añadiendo otra capa de complejidad a la geopolítica actual. Sin embargo, el conflicto ha tomado una nueva y peligrosa dimensión recientemente. En una escalada sin precedentes, el presidente Donald Trump ha confirmado que Estados Unidos lanzó ataques directos contra 3 instalaciones nucleares iraníes: Fordo, Natanz e Isfahan. Estos ataques, que utilizaron bombas antibúnker y misiles Tomahawk, fueron calificados por Trump como un éxito militar espectacular. El objetivo explícito de esos ataques, según la Casa Blanca y el propio presidente Trump, fue eliminar la capacidad de Irán para construir un arma nuclear, buscando establecer el programa de armas nucleares de Irán en décadas y prevenir que Irán desarrolle armas nucleares. Irán ha reconocido los ataques, pero ha afirmado que no hubo contaminación ni daños a su personal. Si bien esto ha sido una acción significativa en medio del conflicto con Israel, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha elogiado públicamente la decisión del presidente Trump. Este desarrollo dramático coloca la confrontación de Medio Oriente en una trayectoria aún más incierta, con el potencial de arrastrar a más actores globales. En el pasado, las intrincadas redes de alianzas arrastraron a países enteros a guerras que en principio no buscaron. Hoy, con una interdependencia global sin precedentes y una comunicación instantánea, ¿cómo garantizar que estas nuevas y complejas alianzas no nos arrastren a una confrontación aún más
más devastadora. Hoy la desinformación no viaja en carteles o radios controladas, sino que corre a la velocidad de la luz en las redes sociales. Un torbellino digital imparable, cuentas falsas, ejércitos de bots, videos manipulados, los llamados deepfakes, discursos extremistas disfrazados de noticias. La línea entre la verdad y la ficción se difumina cada vez más. La verdad es difícil de encontrar, sepultada bajo una luz de falsedades, y las sociedades están cada vez más fragmentadas y polarizadas por cámaras de eco que refuerzan los prejuicios existentes. La invasión de Ucrania en 2022 vino acompañada de una intensa guerra de narrativas. El Kremlin justificó su acción como una operación especial para desnazificar a Ucrania, una afirmación rotundamente negada por Kiev y Occidente, quienes la catalogaron como una agresión imperialista no provocada. Las mentiras, la manipulación de la historia y la demonización del otro preparan el terreno para la guerra, deshumanizando al adversario y justificando la violencia. Y hoy, esas mentiras están al alcance de todos, diseminándose en nuestros bolsillos a través de la pantalla de un teléfono. Desde los inicios de la guerra, la humanidad ha desarrollado formas de destrucción cada vez más eficientes, catapultas y la pólvora hasta las bombas que asolaron trincheras y ciudades enteras en las guerras mundiales. Sin embargo, la llegada de las armas nucleares transformó por completo el panorama bélico y la existencia humana. El inimaginable poder de las bombas atómicas fue revelado en agosto de 1945, cuando Hiroshima y Nagasaki fueron devastadas en segundos, causando más de 200.000 muertes y secuelas de por vida. La autorización del presidente Harry S. Truman para su uso marcó el fin brutal de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una era de miedo existencial, con la amenaza nuclear cerniéndose sobre la humanidad. Desde entonces, las armas nucleares han permanecido como una amenaza constante, actuando como un factor disuasorio que ha mantenido una paz fría. Aunque su uso está teóricamente limitado por tratados como el Tratado de No Proliferación Nuclear, muchas potencias aún poseen arsenales letales. En 2023 se estimaba que existían más de 12.500 armas nucleares en el mundo, con Estados Unidos y Rusia poseyendo casi el 90% de ellas. La modernización de estos arsenales y el desarrollo de armas nucleares tácticas de menor rendimiento plantean nuevas y preocupantes preguntas sobre su posible uso en un conflicto. Hubo momentos en que el mundo, sin saberlo, estuvo al borde de una guerra total, de un apocalipsis. Algunas veces fue la frialdad de un líder lo que evitó el desastre, otras fue pura suerte, un milagro en la negrura de la noche. La crisis de los misiles en Cuba, en 1962, es un claro ejemplo. Durante 13 días de octubre, Estados Unidos detectó misiles nucleares soviéticos en territorio cubano, a solo 90 millas de sus costas. El presidente John F. Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev estuvieron a minutos a decisiones de iniciar una guerra nuclear que habría devorado el planeta, pero la diplomacia secreta y el temple de ambos líderes evitaron el cataclismo global. Otro caso fue el incidente de Stanislav Petrov en 1983, en plena Guerra Fría, cuando un sistema de alerta temprana soviético indicó un falso ataque nuclear de Estados Unidos. Petrov, contra todo protocolo y arriesgando su carrera, decidió no reportar el ataque a la cadena de mando superior, confiando en que era un error del sistema, y salvó al mundo de una posible tercera guerra basada en un fallo técnico. Incluso el conflicto del Kargil entre India y Pakistán vio a dos potencias nucleares enfrentarse en una guerra limitada, cuya escalada nuclear fue evitada gracias a la intensa presión diplomática internacional. La historia nos muestra que la supervivencia de la humanidad ha dependido de decisiones humanas, muchas veces al filo del desastre, en la oscuridad y bajo una presión inimaginable. Hoy, con la proliferación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones militares, ciberataques que pueden paralizar infraestructuras críticas y el desarrollo de armas hipersónicas que reducen drásticamente los tiempos de reacción, el margen del error es aún menor y la velocidad de escalada aterradora. La historia no es un destino inmutable, sino una advertencia sobre las tensiones globales y los riesgos latentes. Afortunadamente existen mecanismos de paz. La razón y las lecciones aprendidas de dolorosos conflictos pasados pueden guiarnos. La diplomacia internacional, con instituciones como las Naciones Unidas, sigue siendo crucial para la resolución pacífica de disputas. El derecho internacional humanitario y los tratados de control de armas establecen límites a la violencia, mientras que los movimientos ciudadanos por la paz y una educación histórica consciente son esenciales para recordar los horrores del pasado y fomentar la empatía. Líderes como Mikhail Gorbachev demostraron que es posible evitar conflictos mayores, como cuando disolvió la URSS pacíficamente y firmó acuerdos para reducir arsenales nucleares, dejando un legado de desarme y diálogo. Como dijo el expresidente Dwight D. Eisenhower, la guerra ya no es una solución política, una idea que hoy debe resonar más fuerte que nunca. La verdadera contienda actual no es entre naciones o ideologías, sino entre la memoria colectiva de la humanidad y la complacencia del olvido. La historia nos habla, nos advierte y nos muestra los caminos que nos llevaron al abismo y los que nos han sacado de él. Solo si estamos dispuestos a escuchar sus ecos y sus silencios podremos aprender. Quizás la tercera guerra mundial aún no ha comenzado, porque en este preciso instante la humanidad todavía tiene la oportunidad de elegir un camino diferente. Hemos llegado hasta el final. ¿Podrá evitarse la tercera guerra mundial? Espero tu comentario. Recuerda dejar un me gusta y suscríbete. Y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.